Hace un minuto Ots-Kilcher de Alaska. La última frontera saltó a los titulares por los inquietantes objetos descubiertos en el interior de su granero. La revelación sorprendió a todo el mundo, sobre todo porque Ots había llevado una vida tranquila y retraída durante muchos años. ¿Qué descubrieron exactamente las autoridades en el granero de Kilcher que conmocionó a toda la comunidad? Prepárate porque estás a punto de descubrirlo todo. Pero antes de la gran revelación, asegúrate de darle a me gusta y suscribirte si aún no lo has hecho. Ots-Kilcher, uno de los miembros más memorables del reparto de Alaska, la última frontera siempre despreció los focos. La fama le irritaba, la atención le agotaba y trataba de vivir lo más reservado posible. Sin embargo, tras esa apariencia tranquila, se escondía un hombre que tal vez ocultaba ideas más oscuras e inquietantes intenciones. Durante mucho tiempo, Ots prácticamente vivió dentro de su granero, y su obsesión por permanecer allí empezó a plantear dudas. No dejaba que nadie se acercara. Ni siquiera salía del granero durante largos periodos de tiempo. Su extraño y retraído comportamiento desencadenó una investigación, y lo que encontraron las autoridades no fue nada agradable. En el interior del granero, los investigadores descubrieron... Pero espere, antes de llegar a eso, sabía que poco después del impactante descubrimiento, Ots estuvo a punto de perder la vida. Sorprendido, demos un paso atrás para que pueda comprender la historia completa. Cuando Ots-Kilcher se unió por primera vez al programa, se esforzó por mostrar a la gente quién era realmente. Uno de sus valores más fuertes fue siempre la familia. A los fans les encantaba verle pasar tiempo con sus seres queridos, verle reír en medio de las tormentas y superar las dificultades de la vida en Alaska. Para muchos, Ots no era solo un miembro del reparto, era su héroe, un hombre que desafiaba la dureza de la naturaleza con un valor que pocos podían igualar. La gente le adoraba. Pero lo que muchos no sabían es que últimamente Ots ha estado librando batallas mucho más grandes que el desierto. Su vida ha estado repleta de desgracias, problemas públicos, luchas privadas, crisis que se acumulan unas sobre otras. Estos retos le han ido desgastando poco a poco, aunque sigue intentando ocultar las grietas al público que le quiere. Según los rumores, todas estas desgracias no son aleatorias en absoluto. Muchos creen que estos sucesos son señales de advertencia, pruebas de luchas más profundas que Ots mantenía enterradas bajo la superficie. Cicatrices ocultas que no quería que vieran ni su familia ni sus fans. Ots siempre ha intentado aparentar calma, serenidad y control, pero la vida tenía otros planes para él. A medida que la serie avanzaba en las nuevas temporadas, la vulnerabilidad de Ots iba en aumento. Alguien dijo una vez sobre la serie: vimos el peligro y el drama, pero nunca vimos las advertencias. Esa afirmación describe perfectamente el estado actual de Ots. Tu compañero de reparto favorito está a punto de quebrarse. ¿Se abrirá por fin o capeará el temporal solo? ¿Qué opinas? Poco después, sus fans empezaron a relacionar los problemas emocionales de Ots con sus problemas legales. Durante el rodaje de Alaska, The Last Frontier de Discovery, Ots se hizo muy conocido, y esa fama tuvo un alto precio: la pérdida total de su intimidad. Aún así, Ots se negó a dejar que nadie se adentrara en su sufrimiento. Se extendieron los rumores de que podría estar soportando la carga solo para proteger su imagen pública. La serie sigue a la familia Kilcher en su intento de sobrevivir en los rincones más remotos de Alaska, lejos de la tecnología y la vida moderna. Los espectadores les veían cazar, pescar, cultivar y labrarse una existencia autosuficiente en la naturaleza. Ots se aseguró de que todo el mundo viera que era capaz de mantener y proteger a su familia. Irónicamente, esa imagen se convirtió en el obstáculo que le impedía pedir ayuda. Conocido por manejarlo todo por su cuenta, creía que pedir ayuda era un signo de debilidad. Su naturaleza intrépida le llevó a enfrentarse a innumerables retos. Nadie veía su dolor oculto. Nadie oía sus silenciosas crisis. Para el mundo, Ots era el fuerte, siempre firme, siempre fiable. En un análisis reciente, muchos espectadores dijeron creer que Ots no temía a nada en el programa. Escalaba peligrosos acantilados sin vacilar, construía cabañas en las zonas más remotas, cazaba en condiciones gélidas.
era imparable. O eso parecía. Se aseguraba de que nadie viera nunca sus debilidades. Pero detrás de las cámaras la vida de Oz se desmoronaba poco a poco. Según los rumores, la situación de Oz había empeorado mucho. Nada podría haberle preparado para lo que estaba pasando. Ni siquiera su profundo amor por la naturaleza podía salvarlo. En la última temporada y en algunos episodios recientes, sus problemas se hicieron visibles para cualquiera que prestara atención. Los fans notaron que parecía más distante, más frío, casi perdido. Tras el final de la temporada, se multiplicaron los mensajes de espectadores preocupados por su salud y bienestar. Finalmente la verdad salió a la luz. Fuera de las cámaras, Oz se enfrentaba a importantes problemas legales y de salud. Sus retos llegaron a ser tan abrumadores que no sabía a dónde acudir. Y justo cuando apenas estaba aguantando, le sobrevino el desastre. Como si la vida no le castigara ya lo suficiente, Oz Lee Kilcher sufrió un accidente casi mortal. Había ido de excursión a Otter Cove, algo que ya había hecho muchas veces, pero ese día en particular todo salió mal. Mientras exploraba los acantilados, Oz resbaló y cayó casi 12 metros. La caída fue brutal. La gente que se enteró de la noticia supuso que no había sobrevivido. Los fans estaban devastados. Pero contra todo pronóstico, Oz sobrevivió. Sin embargo, las heridas le destrozaron física y emocionalmente. El impacto le rompió el brazo, y cuando llegó al hospital, los médicos descubrieron que se había perforado un pulmón, fracturado los tobillos, lesionado las caderas y roto varias costillas. Para Oz fue un momento de vida o muerte. Permaneció mucho tiempo en el hospital, luchando contra un dolor inimaginable. Meses después, Oz seguía recuperándose. Pero no fue fácil. Le costó ponerse de pie, caminar y recuperar el control de su cuerpo. Los médicos dicen que volverá a caminar con normalidad, pero le costará años de lenta y difícil recuperación. Tras el accidente, algo cambió dentro de Oz. Mantuvo todo el dolor embotellado hasta que empezó a consumirle. El trauma le pesaba mucho, pero se negaba a compartirlo con nadie. Lo que Oz no sabía era que su sufrimiento no solo le pertenecía a él, sino también a su familia. Con tantas cosas sucediéndole, los aficionados empezaron a desesperarse por entender qué había provocado el accidente en primer lugar. Oz había hecho senderismo innumerables veces antes, pero esta vez la lesión fue catastrófica. ¿Sientes curiosidad por saber qué ocurrió realmente? Entonces volvamos a donde empezó todo. El día del accidente, Oz no era el único que iba de excursión a Otter Cove. Estaba con su amigo Mark. Por desgracia para ellos estaban disfrutando tanto de la excursión que se hizo de noche, pero no se dieron cuenta. En plena oscuridad, Oz perdió pie y, desgraciadamente, resbaló por el acantilado. La caída fue aparatosa y antes de que su amigo pudiera alcanzarle, el daño ya estaba hecho. Por suerte para Oz, su amigo tenía un teléfono por satélite y pudo pedir ayuda. Los paramédicos llegaron justo a tiempo con su helicóptero. Cuando llegaron, lo trasladaron al hospital para que recibiera tratamiento. Aunque Oz trató de ocultar a sus fans todos los detalles del accidente, todos estaban al corriente. Algunos de sus fans compartieron sus temores de que si Mark no hubiera estado con él y no hubiera podido pedir ayuda, su estrella favorita habría perdido la vida. Sorprendentemente, a pesar de todo lo que estaba ocurriendo, Jane Kilcher no se dio cuenta. Oh, sí, no lo estaba. Estaba en casa esperando a su marido cuando le revelaron que había tenido un accidente. Jane admitió que no se enteró del accidente de Oz hasta medianoche. Recibió una llamada telefónica y se llevó el susto de su vida. Según ella, la llamada fue una cargada que no se habría esperado ni en 1.000.000 de años. Cuando se enteró del dolor de su amado, se sintió desolada y destrozada. Las secuelas de la caída fueron mucho más esperanzadoras. Tras llegar al hospital y ver a Oz, Jane compartió la noticia del accidente en Facebook. Cuando la gente leyó sus mensajes, empezaron a llegar comentarios diversos. Tras salir del hospital, Oz se aseguró de contárselo todo a sus fans. Los puso al día de su estado de salud y compartió fotos suyas y radiografías desde la cama del hospital. Un año después de su caída, publicó otra foto suya desde la cama del hospital. Debajo de la foto escribió un pie de foto realmente inspirador que hizo llorar a muchos de sus fans.
En las redes sociales, Oz escribió y compartió cómo el accidente fue un momento de humildad para él. También habló de cómo el último año había sido por desgracia difícil, pero seguía estando agradecido porque tenía a su familia y amigos con él. Oz continuó dando las gracias a sus fans. Según sus palabras, su accidente le hizo ver lo mucho que le importaban sus fans a través de sus constantes mensajes y buenos deseos. Les hizo saber que estaba agradecido por todo ello. Oz también declaró que aunque sus heridas eran muchas, se estaban curando poco a poco. El accidente le había obligado a bajar el ritmo, y eso afectó a sus actuaciones. No podía cazar ni construir como antes, y no podía rodar tanto como antes. El accidente empezó a afectar a su autoestima y se retraía con facilidad. Más tarde, Oz decidió alejarse un tiempo del programa, y esto fue lo que preocupó a los fans. A pesar de todo, Oz se mantuvo en contacto con ellos a través de las redes sociales. Le echaron muchísimo de menos en el programa, pero Oz no se atrevió a volver hasta que recuperó la confianza en sí mismo. Mientras estuvo solo, se aseguró de compartir con sus seguidores las novedades sobre su viaje por la salud. En muchas ocasiones, Oz dio las gracias a quienes le apoyaron durante el proceso. Mientras seguía atravesando una crisis de salud, se involucró con la justicia, y no fue agradable. Tras el accidente, Oz decidió demandar al Otter Cove Resort donde se cayó. Pidió una indemnización de $100,000 por los daños sufridos. ¿Qué opinas a estas alturas? ¿Crees que es correcto que demande al complejo turístico? Averigüémoslo. Según Oz, el accidente podría haberse evitado si las autoridades hubieran colocado una señal de advertencia adecuada en el complejo turístico. Además, acusó al complejo de no tomar medidas de seguridad para los visitantes. Enfadado, Oz calificó sus acciones de engañosas. Con la reputación de Oz, la gente se interesó por el caso, y el complejo turístico supo que tenía que defenderse o arruinarse. El complejo contraatacó a Oz y se negó a asumir responsabilidad alguna por el accidente. En su defensa, alegaron que Oz había cometido una negligencia durante la excursión. Esta afirmación no sentó bien a Oz, y las dos partes se enzarzaron en una guerra encarnizada. Sin que Oz lo supiera, su batalla y su guerra legal acababan de empezar. Y no le iba a resultar fácil. No ganó contra el complejo ya que se mantuvieron firmes y lucharon por conservar su posición. Ahora ves por qué se ha retirado Oz. Mientras seguía cavilando sobre su pérdida, se metió en otro gran problema con la ley. Oz había cometido un delito y nadie lo sabía. Pero lo que él no sabía era que la justicia no respeta a nadie. Poco después de su pequeño problema con el complejo, se apuntó a una cacería de osos negros en un lugar remoto de Alaska. Oz estaba muy emocionado ese día, y se veía su alegría. Sin embargo, en la emoción, cometió un gran error. En lugar de adentrarse en la naturaleza a pie como harían otros cazadores, él y su grupo decidieron utilizar un helicóptero para llegar a la zona. Al principio parecía que no era nada, pero en Alaska era un gran problema, una enorme. El estado tenía leyes estrictas que protegían la fauna salvaje y la caza justa. Sin embargo, en el caso de Oz era ilegal utilizar helicópteros para cazar. Según las leyes de Alaska, no estaba permitido utilizar helicópteros para avistar, rastrear o incluso transportar a cazadores su equipo o incluso piezas de caza sin procesar. Pero a Oz no le importaba. Se había involucrado en una actividad ilegal. Ese día la gente lo vio, y una persona anónima avisó a las autoridades de la Policía Estatal de Alaska sobre el vuelo. Los agentes investigaron y le declararon culpable. Fue acusado, y en los documentos constaba que él y otros Kilchers fueron transportados en helicóptero al lago Bradley. Fueron llevados allí para cazar osos negros como parte de un episodio que iba a ser emitido. Sin embargo, esto no salvó a Oz de las garras de la ley. La productora Wilma TV, que filmó el episodio, también se vio implicada en todo el caso. La televisión fue acusada de un delito menor de caza por albergar un método ilegal para capturar o intentar capturar piezas de caza. Oz, por su parte, fue acusado de prácticas ilegales de caza, lo que constituía una infracción de la normativa sobre fauna salvaje de Alaska. Después de que todo el caso se calmara un poco,
todo el mundo tenía preguntas en la cabeza. Por ejemplo, la gente tenía curiosidad por saber cómo descubrieron las autoridades la brecha. ¿Quién les avisó? Tras una investigación exhaustiva, por fin se desveló el secreto. Según Megan Peters, portavoz de la Policía Estatal de Alaska, un antiguo empleado de la productora dio a la policía un chivatazo sobre la caza ilegal. Contó que un antiguo empleado, un hombre de Homer, había sido contratado por Wilma TV para trabajar como médico en el set de rodaje. Según el chivatazo que recibieron, Wilma TV había dado instrucciones al médico para que no informara a la compañía de helicópteros contratada para el rodaje de que se iba a cazar. Además, el médico decidió no trabajar en el proyecto tras conocer sus planes. Después de marcharse, avisó a Trent, agente de la policía de Alaska, sobre la caza planeada. Cuando Trent vio el episodio, mostraba a Oz disparando a un oso negro. Mientras lo veía, recordó el informe del médico e inmediatamente se puso en contacto con la compañía de helicópteros. La compañía le confirmó todo lo que necesitaba saber. Habían llevado a Oz y a los equipos de producción a Bradley. Sin embargo, declararon que no estaban al corriente del viaje de caza previsto. Habló con 2 productores de Wilma TV y le dijeron que habían utilizado un hidroavión para cazar en un episodio anterior. Según ellos, utilizar un helicóptero no iba a ser un gran problema. Al cabo de un tiempo, Oz fue entrevistado, con sus diversos escándalos. En la entrevista, Oz se sinceró sobre un gran secreto. Dijo que nunca había querido participar en la caza, pero que los productores le habían presionado para que cazara un oso. Incluso cuando dijo a los productores que era ilegal ir en helicóptero, no le hicieron caso y le dijeron que siguiera adelante. Le animaron a continuar y que todo iba a salir bien. En su defensa, el abogado de Oz, Kevin Fitzgerald, declaró que no cometieron ningún delito porque la acusación contra ellos se refería a la caza de un oso negro, y técnicamente nunca cazaron un oso. Aunque el episodio mostraba a Oz intentando cazar un animal, no lo hizo. No hubo ningún intento de llevarse a ese animal en concreto, argumentó su abogado. Kevin apoyó su punto de vista destacando la naturaleza de la telerrealidad. Dijo que a veces lo que ocurre ante las cámaras no siempre es cierto. Según las actas judiciales, Oz no fue acusado de disparar a un oso desde un helicóptero. En su lugar, se le acusó de utilizar una aeronave para transportarse con fines de caza. Durante el juicio, Oz se portó muy bien. Se mantuvo callado y parecía sobrio. Cooperó completamente y no se resistió cuando se declararon sus delitos. Todo lo que hizo fue explicar su perspectiva sobre todo el asunto. Compartió ante el tribunal que nunca fue su intención infringir ninguna ley, y que había utilizado el helicóptero para explorar el terreno. Además, no cazó activamente durante el vuelo. Sin embargo, esto no le excluyó del castigo que merecía. Durante la vista para dictar sentencia, se le sometió a juicio. Tras escucharle, la juez del Tribunal de Distrito de Homer, Margaret Murphy, dictó una sentencia que incluía una multa de $1,500 contra él. Wilma TV, por su parte, recibió una multa de $1,500. Ahora que los fans y telespectadores de Oz ya conocen la sentencia y sus delitos, están decepcionados con él. A todos les chocó descubrir que su estrella favorita, que acababa de recuperarse de una situación que ponía en peligro su vida, ya estaba metida en otro pleito. Cuando se preguntó a Discovery Channel por todo el asunto, se negaron a hacer declaraciones públicas sobre el caso. Y se aseguraron de que todo el escándalo no afectara al programa. Continuaron filmando. Sin embargo, los fans sabían que algo iba mal en el programa. Aunque nadie conocía todos los detalles de lo que Oz estaba viviendo en los tribunales, su ausencia era notable. Sus fans empezaron a notar que permanecía en silencio durante mucho tiempo. Oz no era de los que pasaban una semana sin compartir en sus redes sociales viajes de caza, escapadas a la construcción y momentos familiares. Había enmudecido, y eso sorprendió a todo el mundo. Todo el asunto de Oz hizo que los fans vieran otra cara de los reality shows. Ahora saben que los realities solo revelan lo que quieren que sepas y no toda la realidad. Aunque la condena impuesta a Oz fue leve, causó una brecha en la producción del programa. Hubo mucha publicidad y comentarios negativos sobre el programa, y no fue nada bueno para Oz. ¿Crees que alguna vez se recuperará de esto? Mientras Oz intentaba recuperarse,
¿Qué pasó después? Su hijo Otto Kilcher se vio arrastrado al lío de Internet, pero esta vez por algo diferente. Exploremos eso. Después de los problemas legales de Otz, la gente apuntó a sus hijos y empezó con Otto Kilcher. La gente comenzó a difundir mentiras que Otto está muerto. Por mucho que estuvieran tratando de hacer dinero, esto apenó a Otz. Otz se preocupa mucho por su imagen y ver a sus hijos enredados en diversos problemas por su culpa le duele mucho. Sin embargo, se mantuvo al lado de su hijo y lucharon juntos contra todos los rumores. Cuando los rumores se calmaron, los otros hijos de Otz volvieron a verse involucrados. Tras el estreno de la serie, Otz intentó alejar de la fama a dos de sus hijos, Etienne y Piper. Más tarde se reveló que los mantuvo alejados a propósito. Sabía lo que la fama y la popularidad le habían hecho y quería a sus hijos lejos de ella. ¿Crees que lo consiguió un gran no? Mientras Otz y Jane mantenían a sus hijos alejados de los focos, diferentes reporteros no dejaban de llevarlos de nuevo a los medios. Fue una temporada dura para la familia. Las cámaras les acosaban y les resultaba difícil disfrutar de su libertad. Cuando no pudieron soportarlo más, Jane decidió hablar. Publicó una nota en su página de Facebook. Allí empezó hablando a sus fans sobre el programa. Al cabo de un rato, Jane abordó el tema de sus hijos. Hubo preguntas y ella estaba dispuesta a responderlas todas. Intentó por todos los medios no dar más detalles y la gente la comprendió. Por suerte para ella, los fans que vieron el post apoyaron su decisión. Todo cambió y en lugar de insultos, recibió aplausos y cariño. Los fans comentaron su post y escribieron. Después de los posts, la gente dejó de molestarles por sus hijos. Más tarde se reveló que tanto Etienne como Piper no habían estado ausentes de la serie como la gente pensaba. Sin que muchos lo supieran, los dos aparecieron en el primer episodio de la serie. Después de ese episodio, se les apartó por completo del programa. A esto, Jane compartió que solo aparecerán la próxima vez, cuando ellos quieran y cuando estén listos para manejar estar en el ojo público. Últimamente estoy abrumada porque la gente se da cuenta de que tenemos hijos que no están en el programa, escribió en Facebook. Estamos muy orgullosos de nuestros hijos. Piper tiene 14 años y Etienne 16. No son un secreto. Solo mantenemos sus vidas en privado y lejos de los horribles trolls de Internet y otros. Pero a medida que crezcan, puede que los veáis por voluntad propia en 1 o 2 episodios después de que me haya asegurado de que pueden hacer frente a toda la locura. Hasta el final, Jane se aseguró de proteger a sus hijos y de que no sufrieran ningún daño. Y esto, por supuesto, hizo que la gente se interesara en ella también. Jane Kilcher no es solo la esposa de Otz, es una mujer con muchas habilidades. A menudo se rumorea que casarse con ella fue la mejor decisión de Otz en la vida. Jane trabaja como enfermera titulada, le gusta pescar y cazar. También vive en una granja y aparece muchas veces en la serie de telerrealidad. Mientras vivía en las remotas tierras salvajes de Alaska, se enfrentó a muchos grandes retos que bastaron para doblegarla. Pero ella se aseguró de mantener el hogar unido. Jane es una madre cariñosa, una amiga leal y una esposa devota hasta que eso cambió hace poco. Para sorpresa de todos, Jane y Otz decidieron divorciarse. Al igual que Otz, sorprendió a todos con sus crímenes. Jane hizo un anuncio impactante sobre el divorcio. Casados desde hace 17 años, ambos se separaron para siempre. Durante mucho tiempo, los dos mostraron al mundo que tenían un matrimonio fuerte y feliz. Y sí lo tenían. Trabajaban juntos, se apoyaban mutuamente. Durante los problemas de Otz, Jane estuvo a su lado. Apoyó a su marido y se aseguró de que no sintiera el impacto de su pérdida. Se creía que su amor iba a durar para siempre. Pero con este reciente anuncio, está claro que todo el mundo pensaba mal. ¿Qué crees que podría haber llevado a esto? Tuvo Otz un papel importante en la separación. En una sincera y emotiva entrevista, Jane Kilcher abordó los rumores sobre el divorcio. Además, ha revelado muchos otros secretos sobre la familia Kilcher. Desvelaremos todo eso, pero antes, por favor, suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Después de que Jane revelara algunas verdades sobre la familia,
La revelación causó conmoción entre la familia Kilcher y sus fans. Nadie lo vio venir. La familia Kilcher se había labrado una sólida reputación en Homer, Alaska. Durante muchos años han sido objeto de fascinación pública. Sin embargo, Jane estaba a punto de arruinar todo eso cuando decidió hablar de los retos y el dolor que sentía en su matrimonio. En una sincera conversación, Jane compartió la carga emocional que supusieron las infidelidades de Atz Lee en el pasado y la tensión que ejercieron en su relación. Fue una traición que caló hondo, confesó Jane. Su voz estaba teñida de tristeza y fuerza a la vez. Conmocionada. Sí lo has oído bien. Atz Kilcher tuvo otras mujeres en algún momento de su matrimonio, y esto le dolió mucho a Jane. A pesar de la confusión personal, Jane hizo hincapié en su compromiso con sus hijos y con la granja. Jane también compartió que entre bastidores, la familia tenía sus momentos de ruptura, pero se aseguraban de ocultar sus sentimientos siempre que estaban fuera de casa. Jane también habló de la sentencia de Atz. Durante la temporada fue acusado de utilizar un helicóptero para cazar osos mientras rodaba el programa y la familia estaba pasando por un mal momento. Había indicios de separación cuando hablaba de esa temporada en particular. Aunque más tarde se desestimaron los cargos, el incidente agravó la compleja imagen pública de la familia. Además, con tantas cosas sucediendo en su matrimonio, Jane decidió encontrar consuelo volviendo a conectar con sus raíces. Había participado cada vez más en eventos comunitarios en Homer, utilizando su plataforma para abogar por una vida sostenible y la preservación de las tradiciones de Alaska. Ahora que Jane está a punto de divorciarse, se rumorea que está volcando más sus fuerzas y esfuerzos en los eventos. Esto hizo que sus fans la quisieran más y le han expresado su apoyo y admiración. En cuanto a su relación con Atz, Jane compartió que se centrará únicamente en la copaternidad y en mantener un ambiente pacífico para su familia. Su franqueza sobre toda la situación ha suscitado varias conversaciones sobre las presiones de la telerrealidad. Además, sus espectadores y fans han empezado a hablar más abiertamente de sus vidas personales. Les observaban con atención mientras proseguían su viaje. Según algunos informes, los fans y los críticos han seguido de cerca el desarrollo de la historia de los Kilcher. Además de un matrimonio roto, Jane se ha enfrentado a numerosos retos. Se ha enfrentado a condiciones meteorológicas extremas peligrosos, incendios forestales, urgencias médicas, pérdidas personales y desacuerdos familiares. Durante mucho tiempo, Jane se enfrentó a las críticas de algunos espectadores que cuestionaban y juzgaban sus acciones en el programa. Según escribió en un post de Facebook, puede que los desafíos de Jane fueran feroces, pero Atz pronto se enfrentaría al mayor temor de su vida cuando saquearon su granero secreto. ¿Será el contenido descubierto el fin de Atz Kilcher? Nadie lo sabe, ¿verdad?